gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Dejadme en los comentarios cómo han ido vuestras tiradas por Yelan, por Flints, por su arma y si teníais o no a Inefa, porque hoy vamos a hablar de una actualización real de Inefa que lleváis pidiendo desde que salió Notcry y desde que salió sobre todo Flints. No es una build como tal, aunque repasaremos por encima los talentos, pero sobre todo hoy va a estar enfocado en el nivel de poder real que tiene Inefa, en cómo y por qué puede superar a Cookie, que esto es una locura, en cómo se construye con su nuevo set y sobre todo cómo funciona junto a Flints o sin Flints, porque habrá gente que tenga Inefa que no haya sacado a Flints porque no tiene protogemas o por el motivo que sea, pero que no sepa que tiene un tesoro en su cuenta. Os dijimos los creadores que Inefa va a ser muy poderosa y a día de hoy, después de Flints, no solo es muy poderosa, sino que tiene pinta de mejorar aún más cuando termine de completarse todo el puzzle y el meta de Notcry con Columbina y con personajes futuros. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Si no dais like, Brigitte os mira fijamente a la cara y no os regala bendiciones. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño y el apoyo. Recordar 2 bendiciones gratis solo por apoyar Free to Play y el canal. Recordar que los puntos del hype de la nueva beta de YouTube ayudan muchísimo y todo ese apoyo Free to Play que no os cuesta nada también. Bienvenidos invitados a los directos, que estamos pasando lo increíble con Flints. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechéis si estáis comiendo y vamos con la masturbina, con Inefa. Gracias porque también gran parte de la comunidad, incluso fuera de mi propia comunidad, en la comunidad general de Genshin, está llamando Masturbina a Inefa. Empezó como broma en este canal lo de Masturbina y sin embargo se ha vuelto mainstream. Pues bien, como digo, no es una build, pero que sepáis que obviamente va con este nuevo set, sea como sea que la llevéis en cualquier caso. Y la construcción total es igual que en su build normal, aunque no os preocupéis porque voy a enfocar este vídeo haciendo ver como que ni siquiera visteis la build original por si acaso alguien quiere aterrizar directamente en este vídeo. Básicamente la única diferencia en los personajes de Notcry es que en vez de llevar cálices de Electro y esto y demás, en Notcry los personajes llevan cáliz del escalado de su reacción lunar. En resumen, Inefa los hits los escala con el ataque, al igual que Flints, con lo cual lleva reloj de ataque, cáliz de ataque y luego ya casco de daño crítico. Al igual que en el futuro Nefer llevará maestría y luego ya casco de daño crítico. ¿Por qué daño crítico? Porque ganan mucha probabilidad de 1000 formas. Ahora, dando un repaso rápido a Inefa, realmente el daño máximo y lo que hace ella es bufar la reacción de electrocargado y unos hits muy fuertes de electrocargado, pero que están aquí, en un talento. Con lo cual, la elemental solo hace falta subirla para maximizar el escudo y la ulti en principio, aunque sea un hit muy grande, por ahora no hace falta maxearla. Hay por ahí un leak que puede ser falso, que dice que Columbina tiene el talento con el texto más grande de la historia del juego. No sé si esto es verdad o no, pero en ese talento literalmente lo que hace es mencionar cada uno de los personajes que existen que tienen una reacción lunar y se va a ir actualizando con los personajes que salgan. Entonces dice, si en tu equipo está Flints, le da estos buffos a Flints. Si en tu equipo está no sé quién, y me diréis, ¿por qué cuentas esto? Porque supuestamente en ese leak dice en ese talento, si en tu equipo está Inefa, convierte la ulti de Inefa en daño de electrocargado lunar. Entonces, claro, si este hit al final termina siendo electrocargado lunar, va a haber que coronarlo seguramente. Pero por ahora no hace falta. La elemental que hace, invoca al robot y te pone el escudo. Tiene 16 de cooldown, exactamente lo que tiene Flints. Y la ulti tiene 15 de cooldown, hace un hit muy grande y tiene 60 de coste. Muchos diremos, bueno, como todo el daño es electrocargado lunar, no hace falta subir la ulti. Pues la realidad es que subirla no. Pero tener suficiente energía para tirarla, sí, porque tienes un talento que es este de aquí, que básicamente le da maestría elemental tanto a Inefa como al personaje en campo en un 6% del ataque de Inefa. No capea. Esto no capea. ¿Qué significa que no capee? Que a más ataque, más maestría y punto. Es infinito. Entonces, hay unos límites para conseguir suficiente ataque con Inefa, aparte del cáliz de ataque, pero realmente en el futuro, si tenemos algún buffer muy fuerte de ataque para Inefa, imaginar la maestría que va a ganar ella misma y el personaje en campo con esto de aquí. Es una locura, pero hay que tirar la ulti para activar este talento, con lo cual el combo es elemental ulti, que veo gente que solo tira la elemental y no tira la ulti y no activa este talento. Entonces, es así de fácil. Brigitte, es decir,
decir, el bicho este que invocas es como una Fischl y el área que tiene es más grande que Fischl. La diferencia es que no hace más daño que Fischl de 4 estrellas, el cuervo, ya lo conocéis, pero la cuestión es que realmente no quieres hacer más daño que Fischl porque al reaplicar Electro generas la reacción de electrocargado lunar y ese hit en el equipo de electrocargado lunar sí hace más daño total que lo que puede hacer Fischl con este talento de aquí, que dice que una vez dice, si hay alguna nube de tormenta creada, Brillita ejecutará un ataque de daño electro, 65% del ataque de Inefa, lo mismo, cuanto más ataque, más daño, y se considera daño electrocargado lunar. Esto es a más ataque, más daño, y tiene creo que un cooldown de 2 segundos. Este hit salta cada 2 segundos. Esto está súper bien y es súper fuerte. Y este hit es el daño de sub DPS de ella, aparte de los hits que tienes escalados aquí, pero los hits escalados aquí no son hits que haya ni siquiera que preocuparse por ellos. Entonces, Inefa es elemental ulti. Haces este hit de electrocargado lunar cada tanto y aparte con Brillita vas haciendo electrocargados y todos los electrocargados se convierten en lunares del equipo. Aparte bufas la maestría de ella misma y del personaje en campo, en este caso Flints muy posiblemente. Y luego aquí tenemos otro talento extra que es el talento lunar, igual que los de Natlan tenían el suyo, que es un talento adicional, igual que todos los personajes nuevos y tal, que es que todos los electrocargados se convierten en electrocargado lunar y básicamente te da un 14% de daño a todo el equipo de daño de electrocargado lunar. Esto es lo que hace Inefa, ¿ok? ¿Cómo ha cambiado desde la build anterior? Pues básicamente que anteriormente se recomendaba Geoarmada para más ataque en todo el equipo y más escudo, y ahora su set es el full set de Notcry. Hacemos un inciso aquí, muy interesante y muy importante. Inefa tiene dos construcciones, ambas construcciones son con el set de Notcry. Su construcción vanilla, su construcción base, es la construcción para jugarse con el equipo de Flints. Y su construcción alternativa es una construcción jugándose como si fuera Cookie. Ella es una mejor Cookie porque puede llevarse triple maestría, da hits recurrentes de Electro para explotar los Hyper Blooms, aparte le da al equipo una base de electrocargado lunar que es más daño base que lo que hace Cookie, aparte bufa la maestría del personaje en campo, aparte puede activar correctamente el set de Notcry para darle 120 de maestría a todo el equipo, aparte con el set de Notcry aumenta el daño de las reacciones lunares, el electrocargado lunar de base, y aparte la única diferencia es que Cookie cura, Inefa no cura, te pone un escudo, pero como existe Lauma y los Hyperloom se van a jugar con Lauma, puedes jugar Lauma C1, cosa que no todo el mundo tiene, tranquilos, y ya tienes el healer del equipo. Con lo cual, Inefa, aunque mucha gente no se dio cuenta, es una mejor Cookie, una mejor Fischl y una mejor Beidou, y esto es una locura para todos los equipos en general, nuevos y antiguos. Bien. Ahora entro en la construcción, pero para quien vaya a tirar por el rerun o lo que sea, porque no sé si actualizaré la build, posiblemente sí si tarda mucho en volver, básicamente la C1 rompe a Flints. ¿Por qué? Porque la C1 te da un 50% más de daño de electrocargado lunar independientemente del resto de cosas. Esto es un 50% más de electrocargado lunar y punto. Yo al principio cuando leí el kit pensé que era que evolucionaba, no sé si era este talento de aquí, y la C1 hacía que de 14 pasase a 50% de daño de electrocargado lunar. En este caso, no. Si lo lees, es un daño adicional del 50% de electrocargado lunar. La C1 de Inefa como soporte para Flints es una salvajada porque todo el daño de Flints es electrocargado lunar. Es un sinsentido la C1 de Inefa. Es tan fuerte como la C1 de Scoffy, que es 60% daño, crío. La C2 es un hit adicional que hace bastante daño, pero tampoco os podéis volver locos por ellos. La C4 es más energía para ella y para... ¿Es para el equipo también? Cuando los personajes del equipo causan una reacción electrocargado lunar recuperan 5 puntos de energía. Sí, es ser una hiperbatería Inefa para ella y para todo el equipo. Y la C6 básicamente aumenta muchísimo más el daño y suelta más hit de electrocargado lunar una vez cada 3.5. Es decir, no se vuelve una locura y cada vez simplifica más las constelaciones por suerte, pero la C1 es una locura de Inefa. ¡Imagina! Que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de
3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Lootbar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Y ahora, vamos a entrar a la construcción. Os enseño mi Inefa, además, porque estoy muy orgulloso de cómo he podido conseguir construirla en tan poco tiempo, la verdad. Y realmente Inefa se construye igual que lo que os expliqué en la build anterior, pero muy resumidamente tiene dos construcciones. Una, le podéis heredar perfectamente el kit, el set de la UMA, que es triple maestría con mucha recarga en substats y ataque por ciento, y se puede jugar como si fuera Cookie a triple maestría, y como lleva lanza, que esto es muy importante, puede llevar la perdición del dragón, y es lo que también jugabais en su momento con Raiden. La diferencia con Raiden triple maestría Hyperloom, que ya la conocéis, es que Raiden buffa las ultis. Entonces, si jugáis un equipo de Hyperloom de Lauma, Yelan, Xingqiu, Raiden, las ultis de Yelan y Xingqiu hacen bastante más daño y se nota contra un enemigo. El equipo de Inefa no tiene ese buffo a las ultis, con lo que sería más jugar una especie de Lauma, Inefa, y ahí podéis jugar a Ino, que su daño da exactamente igual, solo aplica, y quizá en el futuro Columbina puede ayudar aquí porque va a aumentar mucho el daño de las reacciones lunares, principalmente del electrocargado lunar que va a haber, aparte del Hyperbloom, y puede que haya un nuevo Hyperbloom. O podéis jugar cualquier variante de Hyperbloom, porque sí, Inefa puede hacer algo parecido a Raiden sin bufar el daño de las ultis, pero dando mucho daño del electrocargado lunar, o lo que hace Cookie sin curar, pero dando un escudo muy interesante que puede compensar el healing de Cookie, activando este set para todo el equipo. 120 de maestría para todo el equipo, que es como llevar un instructor, y encima se puede combinar con un instructor en el equipo, con Aino instructor. Ahora, fuera de esa build, que es muy simple y creo que ya lo habéis entendido perfectamente, ¿cómo funciona Inefa? Pues lo que he dicho. Ataque, casco de daño crítico, porque seguramente consigue bastante probabilidad en los substats y ella sube con probabilidad. Ella al subir de nivel gana probabilidad sin hacer nada. Los substats, básicamente, como las dos piezas de ese set te dan 20 de recarga, hay que conseguir 30 más. Ella tiene coste de 60, pero por la generación de todos sus equipos normalmente, y al haber doble electro, sabéis que la consonancia electro da una partícula por cada reacción electro que salte, es decir, hay mucha energía en equipos doble electro, ella requiere un total de entre 150 y 55 para tener permaulti en todos los equipos. Como tenéis 20 de las dos piezas del set, hay que sacar 30 y pico en los substat, y ya está, no es tanto. Aparte de esa recarga hay que conseguir proporción crítica. Recordar que la reacción del electrocargado lunar utiliza la proporción crítica de los personajes involucrados en dicha reacción, es decir, como que hace una suma de toda la proporción crítica, pero en resumen hay que conseguir todo el máximo de proporción crítica. Si no lleváis su arma, como es este caso que llevo yo su arma, no vais a poder llegar a tan alta proporción, y con quedaros en 75, 200 y poquito está bien, no os preocupéis. Y luego ya, si capeáis la proporción y la recarga, hay que buscar en prioridad ataque porcentual por encima de la maestría, porque a más ataque, más maestría, porque el set da 120 de maestría a todo el equipo, porque llevaréis una Aino con instructor que da maestría a todo el equipo, porque llevaréis una Sacarosa que da maestría a todo el equipo, y porque hay 80.000 bufos de maestría, en resumen. Como estáis comprobando, la maestría va a sobrar por todos los sitios. Queréis ataque después de la proporción crítica y la maestría. Y luego las armas. Inefa vuelve a estar rota con Flins si tenéis su arma. Si alguien sacó C1 y arma previniendo, digamos, la llegada de Flins y entendiendo cómo funciona el juego, el arma de Inefa lo que hace es aumentar un 40% el daño de la reacción lunar de todos los miembros del equipo. Con su C1, que aumenta un 50% el daño de electrocargado lunar de todos los miembros del equipo, es un 90% más de daño de electrocargado lunar, y si jugáis el equipo de Flins, Inefa más Aino, sabéis que el set da otro 10% de daño en reacciones lunares, 30% por cada personaje lunar, por cada personaje de Notcry. Como llevamos 3, Flins, Aino y Inefa, tenemos 30 más, son 120. Pero es que además Flins lleva el set de Notcry, y el set de Notcry de Carry también te da un 10% por cada personaje de Notcry, son otro 30% más. Entonces son 90 de Inefa más 60 de todo esto, son 150, más el talento que son 14 más Flins que tiene un talento parecido que son 14 más el arma de Flins que tiene otro porcentaje más de daño de reacción lunar, pues vais a ver locuras. Y es muy fuerte a día de hoy a nivel para Flins exactamente, como comparándose con un soporte dedicado como es Coffee, pero pudiéndose jugar, como digo, tanto en Hyperbloom como soporte general para equipos incluso de Newbillet, sin tener en cuenta haber sacado a Flins. Es poderosísima. Y luego, las armas. Phil, yo no tengo su arma, porque no todo el mundo tiene su arma. Normal. El mejor arma
para Inefa es el arma de la forja de Notcry, este que estáis viendo en pantalla y que también se recomendó en Flints. Es un arma free to play que es buenísima, que también te da daño de electrocarga lunar. En este caso te da daño de electrocarga lunar solo al propio personaje, y en muchos casos vais a jugar pues en Flints quizá el mismo arma y tendréis que sacar el mismo arma 10 veces repetida, o en la build de Flints, que seguramente ya tengáis en el canal, hablo del resto de armas que puede llevar Flints. Pero Inefa puede llevar tanto su arma, si la conseguís al final o la tenéis en su momento, como el arma de la forja de Notcry, como la pala de Sino, si por algún casual tenéis por aquí la pala que convierte la maestría en más ataque, y en más ataque es más daño de electrocarga lunar y más maestría para todo el equipo y demás, con lo cual es muy buena, es su segunda mejor arma, igual que Flints, porque funciona súper parecido. Y luego a partir de ahí hay que invertir en armas de daño o en Favonius. Pues diría que siendo un soporte, quizá Inefa sí sería una usuaria decente de Favonius, ya que te da toda la recarga que necesitas, 30 más 20 del set 50, y hace que puedas dar más partículas a Flints, que Flints tiene ciertas rotaciones donde gasta mucha energía y requiere más partículas de lo normal. Así que estas son las armas de Inefa. Conclusión final de Inefa a día de hoy, teniendo en cuenta las explicaciones de que se puede jugar tanto en Hyperbloom, y es muy fuerte porque hace el rol de Cookie, de Raiden, y el rol de Fischl, y el rol de Beidou, porque Beidou al final es un personaje que también hace mucho daño fuera del campo y que te pone un escudo, y Inefa también hace lo mismo. Inefa a día de hoy es el Electro Prime. O sea, literalmente puede hacer todo. No bufa lo que bufa Raiden, por ejemplo, pero Raiden se juega más a daño que a Hyperbloom. Y no cura como Cookie, pero Cookie cura bastante poco relativamente hablando. Pero por el resto de términos, ya que en los Hyperblooms realmente no se juega con Furina, menos los de Tignari y Alhaitham para bufar el daño del propio Tignari y el propio Alhaitham, Cookie realmente, que sea el healer del equipo, no es tan importante, porque a día de hoy la importancia de los healers recae en jugar junto a Furina para los stacks del daño infligido de Furina. E Inefa no se juega principalmente con Furina, y si se juega con Furina se puede jugar Nibilet Furina Inefa para electrocargados, y de último puedes meter una Xianjun, que es un healer anemo que puede aportar al equipo increíble, o una Jin por la cantidad de torbellinos de su ulti, o una infinidad de personajes extra como Shironen, que cura muy bien y pueden beneficiar a todo el equipo muy poderosamente. Así que, damas y caballeros, una actualización general de Inefa, sobre todo hablando de su construcción actual, de cómo funciona, de lo que aporta y de lo poderosísima que es para Flints quien haya sacado a Flints. Espero que vayáis por el rerun, seguramente iréis por el rerun. Recordad usar loot bar si por lo que sea os quedáis justos y queréis ahorraros muchísimo y apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción y poquito más, señores. Este es el vídeo de Inefa. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sean miñis y chaito.